Metacognición ha sido dividido en distintas partes, básicamente en autoconocimiento, de conocerse a sí mismo, y autocontrol, poder manejar las destrezas en términos de pensamiento o diferentes tipos de pensamiento. Pero lo que es muy importante es llegar a ser más consciente sobre sus propias maneras de pensar, porque es muy individual. O sea, desarrollar la metacognición es algo muy personalizado. ¿Por qué? Porque tus experiencias pasadas son distintas a las mías, entonces cada una de las personas tiene que construir sobre sus propios conocimientos o experiencias pasadas para poder llegar a un más alto nivel de metacognición, paulatinamente hablando, ¿no? Es interesante anotar que el cerebro no puede no aprender. Básicamente es su razón de ser, tiene que aprender. Mientras tiene que aprender, no tiene que llegar a un nivel de metacognición consciente. Y eso es interesante. Entonces, las destrezas de metacognición tienen que estar enseñadas más o menos en forma muy explícita. Todo eso tiene que ver con entender o conocernos a nosotros mismos. Boles y colegas han mencionado que hay dos vías principales para aprender de uno mismo. Uno es de aprender de gente de afuera, ¿cierto? Y eso sería la retroalimentación que hablamos en la última parte. Pero el otro sería de poder tener un nivel de introspección, de revisar por adentro nuestras propias acciones. Y eso sí es la metacognición. Entonces, las actividades que estimulan la metacognición hacen una de dos cosas: mejora o aumenta conciencia sobre nuestra propia cognición, cómo aprendemos mejor, cómo contestamos esta pregunta, o segundo, mejoran el monitoreo de la cognición. Entonces, podemos reflexionar sobre los pasos que nosotros tomamos para tener un alto nivel de metacognición. Mejor práctica 16 tiene que ver con la aplicación de mejores prácticas de Zimmerman y sus colegas. Best practice o mejores prácticas era una visión de lo que hicieron los docentes en el aula que funcionaba. Al revisarles encontraron 13 características que influyen o que son presentes en la mayoría de las actividades que son muy exitosos. Yo agregué una 14 ahí de que sean también divertidas, pero actividades que están centradas en el estudiante, experienciales, holísticas, auténticas, expresivas, reflexivas, sociales, colaborativas, democráticas, cognitivas, de desarrollo constructivista, desafiantes y o divertidos, son mejores. ¿Por qué? Porque acuerda que hablamos de la función de memoria y atención. Bueno, estas actividades, las características que acaba de mencionar desde Moment y colegas, son excelentes porque mejora la atención o mejora la memoria. Acuerdo cuando están centrados en el estudiante y no se puede no prestar atención si uno está al centro de atención, entonces eso mejora la atención. Entonces, esas características indican actividades que mejora el nivel de memoria o nivel de atención y por ende mejora el nivel de aprendizaje. Mejor práctica 17 suena fácil a primera vista y eso es de identificar similitudes y diferencias. Es uno de los primeros hábitos intelectuales que desarrollamos desde el kindergarten, pero poder identificar y entender cómo la manzana y la naranja son similares y cómo son diferentes. Bueno, los dos son frutos, son más o menos del mismo tamaño, los dos son medio dulces, ya. Son parecidos, los colores, el tamaño. Hay muchas similitudes y muchas diferencias. Al ayudar al estudiante a entender las similitudes entre jirafa, elefante, tigre y tortuga, todos tienen piernas, todos tienen colas, todos tienen dos orejas, todos tienen ojos, pero unos comen carnes, otros no comen carne. Entonces hay que ayudar a los chicos a empezar a ver esto. ¿Por qué? A lo largo de la vida, a lo largo de lo que aprendemos realmente en la educación, es de encontrar y distinguir los patrones que son similares, ¿cierto? Y lo que son las novedades, las cosas que son diferentes. Y una vez que podemos hacer esto, eso nos ayuda a entender, bueno, pueden ser similares, diferentes, y esas son las cosas que tienen en común, esas son las cosas que no tienen en común. Y podemos empezar a categorizar o distinguir los diferentes elementos en el mundo en todos los campos de estudio. Entonces, al comenzar con esto de edades tempranas es muy importante, pero eso sigue.
Hasta investigaciones de doctorado se realmente aprovecha bastante en entender lo que es similar y lo que es diferente entre diferentes conceptos. Entonces, esas son cosas que tienen que ser reforzadas a lo largo de la vida académica de una persona. Mejor práctica 18 es sobre el desarrollo de habilidades de los estudiantes para resumir y tomar notas. Aunque suena sencillo, resumir y tomar notas ayuda al estudiante sintetizar la información y poder expresarla en sus propias palabras, que es una prueba también de vocabulario de uno, ¿no? De aprender a hacer esto es muy distinto de copiar notas. Es un nivel súper básico en la escala de Bloom. Básicamente es anotar data, ¿no? Pero al momento que uno tiene que resumir y sintetizar la información, expresarlo en sus propias palabras, esos son otros tipos de circuitos neuronales bastante más alto en nivel de pensamiento. Entonces, cuando les pedimos a los estudiantes que parafrasean la información que se ha presentado, estamos pidiendo que hacen un buen resumen de la información en sus propias palabras. Eso es bastante más alto de, por ejemplo, simplemente copiar las notas que se ven en la clase. Mejor práctica 19 tiene que ver con reforzar el esfuerzo y otorgar reconocimiento. Aunque suena algo repetitivo, sabemos que es muy importante reconocer cuando los chicos aprenden algo nuevo. Es un logro, es un éxito y hay que reforzar ese esfuerzo de parte del estudiante para que se siente con más y más ánimo para seguir aprendiendo. ¿Qué es lo que pasa? En el cerebro, al sentir bien, entonces eso sí apoya, presta para más y mejor aprendizaje en el futuro. Entonces es muy interesante ver que los estudiantes pueden llegar a tener casi una adicción de sentir bien cuando aprenden algo. Entonces, una adicción al aprendizaje es fabuloso. Los estudiantes inicialmente reciben retroalimentación y recognición de sus esfuerzos de nosotros, pero que ellos mismos aprenden a auto-reconocer sus propios esfuerzos y auto-premian por sus esfuerzos en este campo. Mejor práctica 20 tiene que ver con deberes y mandar tareas que realmente tienen un propósito y una buena práctica. Si solo mandas deberes porque se siente que hay que mandar deberes y sin entender por qué, no lo hagas. Porque sabemos que es un desgaste de tiempo, los chicos saben cuando los profesores no utilizan los deberes, entonces, y nadie gana con esto, porque te frustras porque el estudiante no cumplió, pero al mismo tiempo tienes que reconocer que si planificas bien los deberes pueden servir un buen propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para poder aprender algo y poder recuperarlo rápidamente en el cerebro, hay que reforzar y repetir la información varias veces. Al momento que tienes el axón que está en el centro, con más y más y más repetición existe lo que se llama un myelin sheath. Y esto sí, básicamente es grasa, pero le hace más y más rápido la búsqueda o recolección de información de distintos circuitos neuronales. Entonces, más repetición, más rápido. Un ejemplo sería, al momento que aprendiste a manejar, era largo, difícil y súper consciente y tuviste que repetir 1000 veces, ¿no? Pero al momento que ya eres experto en manejar, no hace falta ni ser consciente de esto. ¿Por qué? Porque es súper automatizado esas conexiones porque es hecho tantas veces. Físicamente, ¿qué significa esto? Tienes los axones y tienes el cuerpo neuronal aquí y tienes las conexiones, los sinapsis con otros grupos de neuronas. Pero para que a lo largo del axón se conecta la información, tienen capa de grasa básicamente que le hace más y más rápido la conexión entre esas dos partes. Entonces, sirve mandar deberes cuando realmente son utilizados y ayuda con la repetición necesaria para poder fortalecer esas conexiones. Pero no sirve cuando el estudiante se siente que simplemente es busy work, o sea, que no sirve de nada, que no va a ser utilizado y no extiende más allá de lo que ya sabe el estudiante. Entonces, hay que seleccionar bien lo que mandamos para deberes, ¿no? Mejor práctica 21, preparar a los estudiantes para establecer objetivos personales y darse retroalimentación a sí mismos. Mientras en otros casos estamos hablando del rol de docente, de enseñar y guiar,
Todo eso es para que eventualmente los chicos lo hacen en forma autónoma. Ayudar a los estudiantes a plantear sus propios retos, cumplir con ellos y autopremiarse es realmente lo más que podemos hacer en la educación. Entonces esperamos que sí se puede hacerlo. Entonces el verdadero papel del profesor es asegurar finalmente que el estudiante aprende y cumple con sus propios objetivos y también que se autopremie por llegar a ellos, ¿no? Porque hay un ciclo virtuoso, ¿no? Que de un éxito nace otro éxito. Entonces, un chico puede empezar a crear una cadena de éxitos simplemente por planificar mejor qué es lo que quiere lograr hoy día. Ok, y mañana y pasado mañana. Entonces, hacer objetivos paulatinos es realmente importante para poder llegar a este nivel de automotivación y autorregulación en el aprendizaje. Mejor práctica 22 tiene que ver con la enseñanza de estudiantes para que ellos mismos prueben hipótesis, que planteen ideas y después aprenden cómo probar esas hipótesis. Esto se puede empezar con niños más o menos 3 años y se debe continuar a lo largo de la vida, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar a este gusanito o esta mariposa o este wiji wiji o a esta semilla, ¿no? Que plantean hipótesis para poder probarles y después confirmar y después llegar a cosas más y más y más y más alto en términos de pensamiento. Esto en su forma más sencilla es el método científico, donde realmente los chicos observan su ambiente, plantean preguntas, tienen una hipótesis que tienen que después articular y después creen un experimento. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué va a pasar? Yo tengo una hipótesis lo que va a pasar, pero voy a experimentar para verlo. Tienes conclusiones, documentas lo que pasa, compartes los descubrimientos y después eso de ahí nace otras preguntas. Tal vez tu hipótesis fue incorrecta y tienes que replantear la hipótesis o tal vez te hace llegar a otras preguntas aún más grandes. Entonces, eso es un círculo que continúa, es un círculo iterativo por toda la vida. Pero enseñar a los estudiantes a plantear o usar esta metodología mental toda su vida es muy importante. Y es algo que realmente me temo que está deficiente en muchos sistemas educativos, que no se saben los chicos realmente aceptan, llegan a nivel de preguntas y después esperan que alguien más le conteste las preguntas. Lo que estamos tratando de hacer es tener estudiantes más autónomos que planteen sus propias hipótesis, experimentan y después ellos mismos llegan a sus conclusiones. Mejores prácticas 23, utilizas pistas y disparadores en vez de contestar preguntas. Respecto a eso de la metodología científica, cuando los chicos tienen preguntas, aquí viene una idea que no debes contestar nunca una pregunta, debes simplemente ayudarles a los chicos a través de pistas. Cuando un chico dice, pero ¿por qué la respuesta es 7? Yo pensaba que la respuesta era 14 y tú puedes, en vez de darle la respuesta, decirles, entonces, ¿en qué parte de la fórmula te confundiste? En vez de darle la respuesta. Entonces, la idea es de darles pistas para que ellos mismos lleguen a sus propias conclusiones, ¿no? Y para que ellos puedan reflexionar sobre lo que ellos mismos no saben. En vez de preguntar preguntas cerradas,